Muy buenas, gente, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este mi humilde canal al que hoy vengo con una reseña que lamentablemente por diversos motivos he tenido que retrasar mucho tiempo, pero por fin estoy aquí haciéndola. Se trata de la reseña de Un amor español, la última obra de Luna Miguel, publicación reciente, recentísima, ya que, bueno, pues se ha estrenado, no sé si fue a finales del mes de febrero o a principios del mes de marzo, pero vamos, en este 2023. Y es, como digo, la última obra de la poeta Luna Miguel. Además, Un amor español, también he de decir que supone una especie de continuación respecto al poemario anterior que se titulaba Poesía masculina, que por cierto lo incluí en mi top 10 de mejores lecturas de 2022. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de quién es Luna Miguel para ir situándonos, y es que se trata de una autora almeriense que ha tocado varios palos de la literatura. Concretamente, ha publicado tanto en el ámbito de la poesía como de la novela como del teatro. Y en este sentido paso a citarles por orden cronológico las obras que ha publicado en todos estos ámbitos. En el caso de la poesía, Luna Miguel ha publicado los libros Estar enfermo en 2010, Poetry is not death de 2010 también, Pensamientos estériles de 2011, La tumba del marinero de 2013, Los estómagos de 2015, El arrecife de las sirenas de 2017, Poesía masculina, que era la que mencionábamos antes, de 2021, y en este caso Un amor español, como digo, de 2023. En el caso de la novela, ha publicado una historia titulada El funeral de Lolita, que la publicó con la editorial Lumen en 2018 y está inspirada en el clásico de Vladimir Nabokov, Lolita, que es una de las obras favoritas de Luna Miguel. También ha publicado ensayos, que esto no lo dije antes, perdonen, pero ha publicado concretamente los ensayos El coloquio de las perras, de 2019, Caliente, de 2021 y Leer mata, de 2022. Y luego, en 2021, estrenó y dirigió la obra de teatro Ternura y derrota. Y además de todo esto, que es, digamos, su faceta como autora, Luna Miguel también es colaboradora en la dramaturgia de El lugar y el mito y es editora. O sea que, como ven, es una mujer absolutamente atravesada por la literatura. Y su última obra es la que vamos a reseñar hoy aquí, Un amor español. Bien, pues una pequeña advertencia que quiero hacer antes de entrar con la reseña como tal. Yo apenas he leído a las poetas sáficas, que son esas poetas que a lo largo de la historia han escrito sobre el deseo. Y son las poetas que más han influido en esta obra de Luna Miguel. Poetas como la propia Safo, que es quien da nombre a esta categoría. Si bien yo sí he leído algunas autoras de semejante palo, como pueden ser Anne Sexton o Virginia Woolf, no me considero lo suficientemente versado en la literatura sáfica como para situar de manera precisa la poesía de Luna Miguel dentro de ella. Pero bueno, eso no quiere decir que Un amor español no se defienda por sí mismo como poemario y no tenga sus propias ideas y su propio estilo. Yo creo que se puede leer de manera aislada dentro de esta poesía sáfica, aunque sí es cierto, y siempre, y saben que siempre insisto en la importancia de esto, sí es cierto que si no han leído las poetas sáficas como yo, pues se perderán ciertas referencias y cierta intertextualidad que, como digo, siempre es importante. Aún así, la obra adquiere su propio valor y por eso la quiero reseñar, porque me parece interesante que después de escuchar este vídeo vayan a leer la obra por sí mismos, por sí mismas. Dicho todo esto, ahora sí, vamos con la reseña. Un amor español, de Luna Miguel. Pues bien, esta es una obra en la que, como digo, se reflexiona sobre el deseo. Así, de manera simple y resumida, el deseo es el tema central de la obra sobre el cual se reflexiona, como digo, y en el cual se profundiza. A partir de ahí se derivan otros temas y objetos de estudio, como son, por ejemplo, la poesía en sí misma, que aparece aquí como tema, luego entraré más en ello porque se trata de una obra muy metaliteraria, muy metapoética, y también está el tema del amor y el tema del cuerpo, sobre todo, de la condición material de la existencia humana, que es una constante en la poesía y en el discurso en general de Luna Miguel. No en vano se la ha llamado muchas veces la poeta del cuerpo, y es que realmente se preocupa mucho
por el asunto de, pues eso, de la condición material de nuestra existencia y de cómo todo lo que en principio se podría considerar abstracto, como el pensamiento, las emociones y demás, en realidad surge y está atravesada por las experiencias corporales. El deseo en este caso no es una excepción, ya que como veremos depende absolutamente del el encuentro cárnico, el encuentro de la carne. No obstante, antes de adentrarnos en el qué, vamos a hablar de el cómo. Antes de entrar en el tema, vamos a hablar de cosas como la estructura y el estilo de la obra. En este sentido, decir que, bueno, el libro se divide en dos partes. La primera se titula El libro de Ezra y la segunda se titula Lirios enloquecidos. Ambas suman entre las dos apenas 80 páginas de poemas que, pues bueno, estrictamente hablando se podrían terminar en una tarde, pero eso depende ya de la atención que cada cual le preste a la lectura. Si son como yo, de los que van subrayando y anotando, evidentemente el tiempo se les alargará, pero como digo, eso es muy relativo. Entonces, dos partes, el libro de Ezra y Lirios enloquecidos. Ambas están escritas en un formato bastante peculiar, que es aquel que prescinde total o casi totalmente de puntuación. Luna Miguel escribe sin puntos y sin comas, sobre pretexto de reflejar esa supuesta fluidez o continuidad con la que el autor, la autora, piensa el poema antes de redactarlo. Cosa que han hecho, por ejemplo, otras autoras a lo largo de la historia, como Alejandra Pizarnik, alguien, por cierto, muy leída por Luna Miguel, y en la actualidad lo hace también, por ejemplo, Rupi Kaur, cuyos poemas podrán encontrar en las redes sociales, donde es tremendamente famosa, al menos para ser una poeta que se dice pronto. Entonces Luna Miguel también escribe así, bajo esa premisa de reflejar el cómo ella piensa los poemas, intentando pues que la escritura se convierta en un fenómeno mucho más directo desde el pensamiento hasta la escritura, propiamente dicha. Y bueno, ese es un tema sobre el que yo no he reflexionado lo suficiente como para posicionarme de forma relevante. Además, hacerlo necesitaría un vídeo amplio y profundo, y no lo voy a hacer aquí. Pero sí que es cierto que plantea temas interesantes para la lectura. El primero y el más evidente de ellos es que quien lea la obra tendrá la responsabilidad de ir colocando los puntos y las comas a medida que lee, lo cual a su vez añade un componente de riesgo muy interesante, un componente de aventura también a la lectura, porque ya sabemos que existe un espacio habitado, no se sabe muy bien por qué fuerzas del pensamiento, entre el mensaje que trata de transmitir la autora o el autor y la interpretación que haga de dicho mensaje quien lo lee. En ese espacio, como digo, siempre confuso, se añade con esta forma de escribir sin puntuación un elemento de riesgo, porque ya sabemos que la colocación de una coma puede hacer variar el significado de una oración. Por lo tanto, hay que estar muy al loro, hay que estar muy pendientes y hay que vivir esa aventura también que supone pues asumir la responsabilidad de colocar la puntuación a la hora de ir leyendo. Además, Luna Miguel no solo prescinde de puntuación, sino también de la estructura clásica o la estructura convencional de la poesía, esa estructura en la que los versos se van colocando uno debajo del otro y las estrofas de igual manera, en bloques de texto, uno debajo del otro. Aquí Luna Miguel no hace eso, lo que hace es escribir todo de seguido en un mismo bloque de texto y va cortando las líneas con rayas diagonales que representarían los lugares donde acaba un verso y empieza el siguiente. Entonces, como digo, a partir de ahí un formato bastante peculiar e interesante. Esto en relación a las características generales de la obra y los puntos que hay en común entre las dos partes que la componen. Sin embargo, si tuviera que establecer una diferencia entre estas dos partes, entre el libro de Ezra y Lirios enloquecidos, yo diría que la primera parte, el libro de Ezra, se caracteriza por ser más narrativa que la segunda, en el sentido de que todas las reflexiones, toda la expresión que lleva a cabo Luna Miguel en esta primera parte sobre el deseo, nace de una reinterpretación o una reflexión hecha sobre diferentes anécdotas, vivencias, momentos y cosas vividas
con el sujeto amado o el sujeto deseado al que se dirige la obra, que ese es otro tema en el que entraremos más adelante, el formato epistolar de la novela. O bueno, no hay por qué entrar más adelante, lo decimos ya, se trata de una obra epistolar, en el sentido de que está escrita siempre en una primera persona del singular. De hecho, la mayoría de poemas empiezan por un querido mío, del cual se sigue todo lo demás. Pero bueno, como decía, la primera parte, el libro de la guerra, tiene un carácter más narrativo en el sentido de que existen contextos espaciotemporales mucho más definidos que en la segunda parte, en Lirios enloquecidos, no están tan presentes. En esta segunda parte, la expresión sobre el deseo se lleva a cabo de manera más neta, por así decirlo. En cualquier caso, ya digo, a pesar de las diferencias, en general, en ambas partes se habla del deseo, se habla del amor y se comparte ese formato epistolar. Esto del formato epistolar ya acabo de indicar que es muy importante porque está directamente relacionado con una de las cosas que a mí más me ha gustado de Un amor español, y es el cómo construye poco a poco una serie de ideas y reflexiones acerca del deseo. Con esto me refiero a que, si bien Luna Miguel aquí no sistematiza toda una teoría acerca del deseo en el sentido de un tratado filosófico, sí que es cierto que para cuando se termina la obra ya existen una serie de ideas que han quedado bastante claras y que permiten al lector hacerse una imagen bastante nítida de lo que esta autora piensa sobre el deseo y su relación con el amor y la poesía. Y claro, aquí yo me encuentro, aquí yo como lector y como reseñista, me encuentro con el problema que tengo siempre a la hora de hablar de un poemario, y es el no hacerle spoilers. Que claro, en el caso de la narrativa, de la novela, por ejemplo, pues todos tenemos muy claro en qué consiste hacer spoilers, ¿no? En contar los hechos que suceden en la historia y sobre todo aquellos que se acercan hacia el final. Pero yo considero que en el caso de un poemario, el equivalente a hacer spoilers sería eh, hacerles una explicación muy desarrollada o una interpretación personal muy desarrollada de las ideas que hay en cada verso, en cada poema, porque eso sesgaría bastante su propia interpretación de la obra. Aunque claro, si yo vengo aquí a decir que me han gustado mucho las ideas de Luna Miguel acerca del deseo, pues para justificarme un poco tengo que explicarlas aunque sea por encima. Pues bien, creo yo que aquí el deseo aparece como el sentimiento nostálgico hacia un placer y un goce que pertenecen al pasado y que en su momento fueron fugaces. Es decir, el deseo no es más que, ni más ni menos que un anhelo por recuperar e inmortalizar aquello que, como digo, pertenece al pasado y que en su momento fue fuente de goce y de placer en amplios sentidos. Y aquí es donde entra en juego lo que mencionaba antes de la importancia de la materialidad en la existencia humana y el sentido de que esta obra sea fundamentalmente epistolar. Y es que Luna Miguel no deja de dirigirse hacia una persona amada, deseada, que está ausente, con la cual se relaciona a distancia y cuyo cuerpo, cuya existencia material anhela, echa de menos, por así decir. O sea que al final el deseo, digamos que emerge de la ausencia, y de la ausencia a su vez emerge esta poesía epistolar. Y aquí llegamos al tema de la metaliteratura o la metapoesía de Un amor español, que mencionaba antes que me encantaba, es una de las cosas que más me ha gustado de la obra, porque de las ideas sobre el deseo se derivan ideas sobre la poesía. Y es que aquí em, el hecho de escribir poesía aparece como el método, el instrumento para inmortalizar, para constituir en el presente aquello que ya ha sucedido y que está ausente. En este caso, el encuentro con la carne, el encuentro físico con el sujeto amado o deseado, que en este caso, como digo, se entiende que es Ernesto Castro, pero podría ser cualquier otra persona. Y el lector o la lectora la podría derivar, se la podría imaginar con cualquier otro sujeto. Pero bueno, que como digo, que la poesía al final aquí es la constitución material del deseo, constituye el cuerpo de ese anhelo por el pasado y por el cuerpo ausente.
Y no solo eso, sino que también la poesía supone una manera para Luna Miguel de intentar apropiarse de esa persona ausente que al tener su propia existencia material, pues no puede estar siempre con ella y ella no puede disfrutar constantemente de ella, de esa persona, vamos, de ese sujeto amado, deseado. O sea que, al fin y al cabo, aquí la poesía también ejerce el papel de reconstruir un retrato de la persona ausente que pueda permanecer en el tiempo y que permita a la autora, pues, como digo, disfrutar para siempre, aunque sea un poco de manera ideal, ya que, bueno, ahí podríamos entrar en el debate de si supone un imposible o no, pero disfrutar para siempre de esa persona que se desea porque está ausente. Y no hay que esperar mucho, yo creo, en la lectura para encontrarse versos que nos guíen hacia esta idea. Por ejemplo, ya en la primera página, en el primer poema número 1, existen versos muy significativos en este sentido. Y les voy a leer algunos. Voy a intentar leerlos salteados. Voy a empezar in media res porque el poema es bastante largo y contiene otros versos que quiero leer más adelante. Pero en este sentido de la poesía como mecanismo, como método para inmortalizar el placer del pasado y constituir lo que es el cuerpo del deseo y apropiarse del sujeto ausente, pues hay unos versos muy elocuentes, como digo, en el primer poema, que dicen así. Recito textualmente. Si escribo sobre tu sexo, fruta que devoro sin reparar en la delicadeza, es porque sé que si lo dejo pasar, mi memoria te inventaría. Como tú eres nuevo para mí, diferente, pero de un reino muy, muy antiguo, porque no quiero guardar el recuerdo deformado de tu sexo, solo quiero que mi lírica se ajuste a la escritura de cuanto mi boca succionaba. La cereza, el glande, todas las palabras de amor que me prohibía entonces, pero que me arrollan ahora que estoy sola, de camino a un mar en el que nunca nadaremos desnudos, pues es en su costa donde mi esposo me espera, ya impaciente. Bueno, aquí me salto una parte y vuelvo a otros versos que también son significativos para esta idea que dicen lo siguiente. Porque después del sexo yo imagino más sexo, y después del beso imagino más beso, y después del poderoso círculo de tu pelo rapado imagino más poema. Incluso si no conozco demasiadas palabras, y en verdad mi escritura se reduce a esos pocos gestos. Querido mío, no te hablo así buscando propiedad. No es un mío de posesión, sino de ceremonia. Más bien la letra que tu atención precisa, espejo cóncavo de cuanto puedo darte, que es el puñado de gestos ya pronunciados, o una dialéctica para decir mío en lugar de decir lejos. Tal vez mío sea solo otra forma de ofrecerte la flor de mi boca, yo que carezco de tus mitologías, yo que no hablo las lenguas de tus ídolos, pero que mancho, oscuro aliento de cereza. Es extraño que desee ver así tu rostro, y aunque al verbo desear sepa conjugarlo, su rima me golpea como a una fruta de verano. Bueno, como ven aquí, la poesía de Luna Miguel se defiende por sí misma, no es tampoco excesivamente, creo yo, complicada de entender, pero sí está llena de belleza y de significado. En el mismo orden de cosas, en el poema número 4 voy a recitarles otros versos muy destacables que también expresan esta idea sobre la poesía y el deseo, que dicen así. Poema número 4 en la página 18. Dice, empiezo in media res también. Si hablo en pasado de ti, es para tenerte más cerca. Si hablo en pasado o en fin, es para saber que en la imaginación no te extingues. Querido mío, narrar el deseo de otro tiempo es confirmar su permanencia. Creer que tu amor me ha destruido es confirmar su intensidad. Me salto una parte y voy a otros versos que dicen, cuando la flor resiste entre las hojas en las que escribo tu nombre, una nueva belleza explota. Es preferible la palidez de sus pétalos, ahora eternos contra la página, que la frescura ínfima de estar todavía viva.
Ocurre lo mismo con este amor al que prefiero traducir, con este sexo al que prefiero eludir, con este nombre tuyo al que concedo privilegiado espacio en el cuaderno. Se ve tan bien tu mancha en un poema, se ve tan linda tu carne, te ves tan bueno dentro de mí, tan casi eterno contra esta página. Querido mío, repito tu nombre como una canción que se ha quedado en las costillas. Repito tu nombre como si no tuviera huesos. Repito tu nombre como si los huesos fueran algas. Querido mío, escucha. Si tu gesto ocupa mi boca, si tu sombra se adhiere a mi mente, querido mío, entiende que gemir tu nombre y hacer lo mío será una concesión a la unilateralidad. Unilateralidad, perdón. Estos dos versos, estos dos poemas o fragmentos de poemas que les acabo de leer, pertenecen a la primera parte, al libro de Ezra. Pero ya en la segunda, por ejemplo, en el primer poema de esta segunda parte, existen las mismas ideas. Por ejemplo, dice, como digo, en este primer poema de la segunda parte, de Lirios enloquecidos: ¿tiene dueño la memoria alzada? ¿Puedo poseerte yo, vivida reminiscencia de tu labio? Lo tramaré así, siendo ligera, pero sensata, una mujer, una biblioteca, el deseo. Bueno, otro poema de esta segunda parte que me parece brillante y que les invito a que lean por ustedes mismos, ustedes mismas, y se paren a reflexionar en todo lo que puede esconder en este orden de cosas, es el siguiente, que se encuentra en la página número 44 y dice así. Lo leo entero porque este es muy breve. Dice: ni planes ni recuerdos, solamente la presencia era el material perfecto para la empresa lírica, según Chacel. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Y continúa Luna Miguel. ¿Sabes? Ahora que aún me ocurres, seduzco el hábito, espío algunas pasiones y estudio cómo ser. Bueno, disculpen que les lea así en bruto tantos poemas de la obra, pero es que me parece la mejor manera de darles una muestra de cómo se expresa Luna Miguel, de con qué calidad se expresa y sobre qué temas y de qué manera se expresa, ¿no? Para que ustedes luego vayan a comprobarlo y a profundizar en el libro con su propia lectura. Esto por una parte, que como digo, me ha encantado la manera que tiene de ir constituyendo las ideas, las reflexiones sobre el deseo en la obra. Pero luego por otra parte está, como han visto, la tremenda originalidad con la que se expresa Luna Miguel. Y es que se eleva muy por encima del cliché. Porque hay que pensar una cosa, y es que para Luna Miguel habría sido sencillísimo caer en el cliché, teniendo en cuenta que está escribiendo sobre el amor y sobre el deseo, y sobre la poesía, que son temas sobre los que se han derramado ríos de tinta. Y eso está bien, me parece genial, porque son clásicos, y los clásicos lo son porque por mucho que se escriba sobre ellos, siempre siguen siendo interesantes, nunca se dan por concluidos y son irresolubles. Pero sí que es verdad que más allá de el tema sobre el que se escribe, el cómo se escribe sobre dicho tema es una cuestión complicada cuando se trata de un clásico, porque es muy fácil escribir cosas muy parecidas o prácticamente iguales a lo que ya se ha escrito previamente. A mí en este sentido me ha gustado la obra de Luna Miguel porque personalmente me han sorprendido los versos al no resultarme para nada familiares. Y además, ella misma creo que hace alarde de una ironía respecto al cliché que a mí me ha sacado más de una sonrisa a lo largo de la lectura. Por ejemplo, volviendo al poema número 1, que se lo recitaba antes, hay otra parte en la que Luna Miguel escribe lo siguiente, y les vuelvo a leer. Dice: yo me había propuesto no escribir piel en los poemas que te dedicara, pero al pulsar con el índice el hematoma, he sentido la necesidad de repasar el vello de tu pecho con mis dientes. Bueno, podría continuar, pero donde me quería detener es en eso de yo me había propuesto no escribir piel, sobre lo cual la autora se traiciona, evidentemente, porque lo hace, pero se traiciona con mucha ironía. Para mí lo hace conscientemente de que el tema de la piel es un cliché en los poemas de amor y de deseo. El contacto con la piel, el olor de la piel, etcétera, etcétera. Como palabra y como referencia está extremadamente trillada. Y ella lo sabe, pero lo utiliza de forma irónica. Otro poema en el que se puede ver esta ironía, este toque, por así decirlo, juguetón o gamberro de Luna Miguel, es un poema en el que precisamente aparece mencionado Ernesto Castro, o por lo menos Castro, el apellido.
em, que, bueno, lo estoy buscando por aquí, es un poema muy breve, se lo voy a leer entero, a ver si lo encuentro, un segundo. Em, ¿Vale? Sí, aquí en la página 71, este poema tan breve dice así. Domingo de resurrección, abandonas mi casa, Castro, penicas las justas, si escribo como española, solo es para seducirte. Así que como ven eso, Luna Miguel aquí dota a la obra de una característica muy personal, que es esa ironía, ese toque granuja, y siempre acompañado, como digo, de una originalidad tremenda. Por ejemplo, tengo aquí otro poema subrayado como brillante. ¿Por qué? Porque para mí, tal y como yo lo interpreto, y no creo que haya mucho margen de error al respecto, es un poema que habla sobre algo, sobre lo que hoy en día se habla y se escribe mucho, que es el tema del sexismo y el machismo en las relaciones heterosexuales y la frustración sexual eh, a la que todo eso puede llevar a una mujer. Que es un tema, como digo, en el que resultaría muy fácil hoy en día, sobre el que resultaría muy fácil expresarse de manera muy abruptamente política o políticamente abrupta. Pero Luna Miguel, sin embargo, consigue esquivar todo eso y escribe un poema también muy breve que me ha parecido brillante, como digo, y dice así. Estoy seguro de que no le resultarán familiares estos versos y de ahí su valor. Dice, y qué carencias en mi veintena, y qué triste y escasa debí rondar mi veintena, si a los 30 siento perplejidad cuando un hombre me pregunta ¿cómo estás? Con los globos oculares colmados de azúcar, tan solo unos segundos después de sodomizarme. Bueno, ahí queda. Y ya por último, el último poema que les quiero leer, porque aquí sí que me ha gustado mucho personalmente, es un poema de la página 61, también muy relacionado con el tema del sexismo y el machismo, pero en este caso desde un punto de vista más histórico-literario. Y lo quiero destacar porque se hace referencia a Vicente Aleixandre, que estarán hartos y hartas de oírme hablar de él en este canal y lo que les queda, porque es mi poeta favorito. Y tengo entendido que también es, no sé si el favorito, desde luego, pero por lo menos un poeta muy admirado por la propia Luna Miguel, que creo además que incluye La destrucción o el amor, una de las obras más famosas de Aleixandre, entre sus poemarios favoritos. No es para menos. Y en este poema lo que hace es, pues, lo que hace Luna Miguel es reconocer un poco la culpabilidad que siente por haber atribuido a Vicente Aleixandre una genialidad poética que podría haber atribuido o compartido con una mujer tal vez no tan conocida en la literatura o no tan reconocida como esa genialidad que le atribuye, que se le puede atribuir a Vicente Aleixandre. Es decir, es una especie de crítica feminista por parte de Luna Miguel hacia sus propios gustos como lectora y pues señalando el sesgo machista que le ha podido llevar a, pues eso, a valorar por encima o prioritariamente una poesía, la poesía de un hombre que tal vez, pues comparada con la poesía de una mujer, por así decirlo, no tendría tanto mérito o resultaría tan exclusiva. Por decirlo, no sé expresarme mejor al respecto, discúlpenme, pero bueno, creo que, creo que el poema habla bastante bien por sí mismo y tiene una referencia a la que yo le tengo un cariño especial. Entonces, paso a leérselo. Dice así el poema, página 61. Dice, ¿sabes que lloré al leer que Conde y Alexandre fueron vecinos en la calle Belintonia? Claro que lo sabes. Horas antes de conocer la anécdota, yo había subrayado un verso de amor de ella, mientras tú leías guarradas de Aristófanes tomando el sol en el patio de la central. Y en el margen del poemario anoté, me recuerda al ruidito de Alexandre. Era un jaleíto lesbiano, afectado cual escorpión. Era altísima la sonoridad de su glicina, o el gusto en mi historial traidor por haber admirado solo la escritura de los machos. Bueno, aquí destaco especialmente lo de me recuerda al ruidito de Alexandre, esa anotación que supuestamente Luna Miguel hace al leer a Carmen Conde, porque yo creo que hace referencia a el poema Vida, que se encuentra en La destrucción o el amor, y que yo mismo cité en mi propia obra en La dimensión humana para abrir una de sus partes, que contiene un verso genial
que dice Alexandre, en ese poema, como digo, titulado Vida de la destrucción al amor, dice: para morir basta un ruidillo, el de otro corazón al callarse. Y quiero pensar yo, me haría mucha ilusión personal como lector y como autor también un poco, que Luna Miguel se estuviera refiriendo a eso. Y bueno, como veo que me está quedando ya un vídeo bastante largo y que he dicho cosas suficientes para suscitar su interés en este amor español de Luna Miguel, pues creo que lo voy a ir dejando ya por aquí y que el resto de cosas que vale la pena encontrar aquí, pues lo hagan, pues las encuentren por ustedes mismos, por ustedes mismas. Que creo que es una expresión que he repetido 1000 veces en este vídeo, así que algo significa. Ya saben lo que hacer al terminar este vídeo. Aparte de darle me gusta, comentar, suscribirse y todas esas cosas que le ayudan a un youtuber, a un pobre youtuber como yo, pues es ir a leer el último poemario de Luna Miguel, Un amor español. Eso ha sido todo, gente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.